Volvemos a encontrarnos para meditar en el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos esta serie de estudios en la epístola a los romanos. Hoy los invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 25. El texto nos habla de la guerra que existe entre el viejo y el nuevo hombre, la cual puede llamarse guerra espiritual. Ya hemos visto que todos hemos cometido pecado, que todos hemos heredado el pecado de Adán. Y ese hombre pecador, la Biblia lo define como el hombre viejo. También la Biblia define como hombre nuevo al que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, nuevo hombre. Y lógico, toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, muere, es lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, muere al pecado. Y la Biblia eso lo llama el hombre viejo. Y como tiene el nuevo nacimiento que obra el Espíritu de Dios, la regeneración, entonces en él hay dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Esas dos naturalezas son las que entran en conflicto, lo que se llama también guerra. Ya sabemos que las guerras son peligrosas, las guerras son bravas y existe en ellas una guerra, un conflicto, porque cada una de ellas quiere hacer lo suyo. El viejo hombre quiere continuar con el pecado, el nuevo hombre quiere agradar a Dios. En esto se da la guerra. Al hablar de esta guerra espiritual se cometen dos errores. El primero está en hacer énfasis excesivo y el segundo error sería subestimar. No podemos ni hacer un énfasis excesivo, pero tampoco subestimar esto que estamos viendo. Algunos culpan de esta guerra a los demonios y siempre hablan de expulsión, de exorcismo, en fin. Esta es la gente que tiende al exceso, a la expulsión de demonios, al exorcismo, siempre lo quieren solucionar todo de la misma manera. El apóstol Pablo nos está hablando en este texto de cómo sobrellevar, cómo confrontar este conflicto entre esas dos naturalezas, porque dos naturalezas están en una sola persona. Y en el texto Pablo nos enseña a librar esa batalla contra el pecado que hay en nosotros mismos. Eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. A librar batallas en contra del enemigo, como nos enseña el libro de Efesios, en los capítulo 6, versículos 10 al 18. Veamos qué nos enseña el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, para librar esta batalla, esta guerra en la que estamos inmersos. Todo creyente, no hay creyente que se libre de esta guerra espiritual. Los invito a que veamos la primera parte de este texto en los versículos 7 y 8 de este capítulo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos con estos dos versículos? Él muestra que la ley es santa. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. La ley es buena. Lo que está diciéndonos aquí. Y para ello hace una pregunta. ¿La ley es pecado? Esta pregunta la responde el mismo apóstol. Y la respuesta del apóstol es en ninguna manera. Pablo dice, la ley no es pecado. Pero nos indica, aunque la ley no es pecado, dice Pablo, yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea, ¿quién me presentó a mí el pecado? A mí el pecado me lo presentó la ley. No que sea pecado la ley, pero yo lo conocí porque ella me dijo, eso es pecado. Ella fue la que me lo mostró. Y dice, porque tampoco conociera la codicia, desear lo ajeno, querer lo ajeno, si la ley no me dijera, no codicies. Entonces, ¿quién fue que me mostró el pecado? La ley.
pero la ley es pecado. No, ella simplemente muestra el pecado. Eso es lo que Pablo quiere que logremos entender. Y en el versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado tomó el mandamiento y dice, mira, este es el mandamiento, y así produjo en mí toda codicia. Y al final, ¿qué dice Pablo de este versículo 8? Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, Pablo nos está diciendo que si no existiera la ley, tampoco existiera el pecado. Porque quien define qué es pecado no es el mismo pecado. El pecado no se autodefine, lo define la ley. Es la ley que está diciendo, eso es pecado. Es importante, no malinterpretemos al apóstol cuando habla de la ley como la que muestra el pecado, pero no como que ella fuera pecado. Porque es que algunos piensan que la ley es pecado y que por eso no vivimos bajo la ley, que por eso no andamos de acuerdo a la ley. Y eso no es lo que dice el apóstol. El apóstol nos está mostrando, ya lo ha dicho en los capítulos anteriores, la ley es buena, la ley es santa, es justa. Lamentablemente ella es la que muestra el pecado. Y el pecado que Pablo nos muestra, ¿cuál es el pecado que el hombre comete? Cuando el hombre quiere justificarse guardando la ley, porque eso sí, nadie ha podido guardar. Pero la ley es mala, ¿es pecado? Tampoco. Ni es mala, ni es pecado. Lo que el apóstol Pablo combate en esta epístola es que se tome la ley como para guardarla y justificarse, porque el único que puede justificarnos que es el Señor Jesucristo, que fue el que murió y pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. La ley, lo único que le dice al pecador es que con sus actos de maldad, sus actos fuera de la ley, está desagradando u ofendiendo a Dios. Y por eso dice, mire, yo no conociera que desear lo malo fuera pecado, si la ley no me lo dijera. La ley sí dice, no codicies. ¿Quién muestra el pecado? Lo muestra la ley. Recordemos que Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol. Si comes, el día que de él comieres, moriréis. ¿Qué le dijo el enemigo? Mentira, come, no morirás. Se lo mostró, pero bien bonito, deseable. O sea que el pecado ve todo lo prohibido como algo especial. El pecado muestra a Dios como súper exigente, como incomprensible, como alguien que no quiere que disfrutemos de la vida. Y algunas veces hasta como mentiroso. En este caso, no, es mentira. Come. Él te dijo que no comiera, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, yo si no supiera que la codicia, que el desear lo ajeno es pecado, ¿quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo la ley. Claro que si no hay quien prohíba, si no hay nada prohibido, entonces no hay pecado. Hazlo todo, no hay problema. El problema es que la ley está mostrando al mal deseo, como pecado. Es por esto que Pablo está diciendo, mire, el pecado no tiene poder contra los muertos. Y es por el capítulo anterior, el capítulo 6, nos habla acerca de morir después de haber sido regenerados por el Espíritu de Dios, morir voluntariamente como si estuviéramos crucificándonos con el Señor Jesucristo, voluntariamente muriendo, tomando la cruz, que el Señor Jesús dijo, si alguno no toma mi cruz y sigue, no es digno de mí. O sea que son cosas que ya no las hace el Espíritu me regenera para que yo empiece a vivir para agradarle a Él. Es lo que Pablo quiere mostrarnos, y en este caso Pablo dice, mire, ¿quién me está mostrando al pecado? La ley. Pero la ley es mala. No, señor, no hace daño a nadie. O sea que eso es que nosotros no guardamos ley, porque no estamos bajo la ley. Lo malo de todo esto es justificarse porque hago, es justificarse porque guardo la ley. Pasemos a la segunda parte de este texto. Y está en los versículos 9 al 17. Este texto nos habla de lo astuto, de lo sagaz que es el pecado, y nos muestra cómo el pecado utiliza el santo mandamiento de Dios
para engañar y para matar al pecado. De eso nos hablan estos versículos, desde el 9 al 17 en este capítulo 7. Así que leamos este texto 9 al 17. Dice el texto: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hay una pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vuelve el apóstol Pablo a responder su pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El texto nos deja bien clarito la dificultad que hay entre las dos naturalezas que pueda tener el hombre. La naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza creada por Dios. Y es importante esto, que esa nueva naturaleza no la conseguí porque hice algo, la creó Dios. Nueva naturaleza creada por el Espíritu de Dios. Y Pablo en este conflicto nos está diciendo, mire, el problema no está en la ley. Lo difícil de la ley es lograr entenderla, respetarla y guardarla. Pero de allí a que ella sea pecado está muy lejos. Y por ello Pablo dice, mire, yo no entendía. Antes de que la ley, el hombre no entendía, antes de que la ley le dijera no codiciarás, no entendía qué era eso. Pablo nos dice, cuando yo entendí lo que quiere decir no codiciarás, entonces me di cuenta que yo estaba violando la ley. Eso me mostró lo pecador que soy. Eso es lo que está diciendo. Versículo 10. Encontré que ese mandamiento que es para dar vida, el mismo mandamiento que es para dar vida me estaba matando. Cuando entendí el propósito me di cuenta que ese pecado estaba terminando conmigo. Porque la ley lo que hace es mostrar el estado espiritual en que se encuentra la persona. Es que así como para saber nuestro peso corporal, tenemos que ir a la báscula, de igual manera para saber nuestro estado espiritual, qué bueno es consultar cómo estamos con la ley. ¿Cuánto amo yo la ley de Dios? Por eso el salmista decía, pero ¿cuánto amo yo tu palabra, tu ley? ¿Cuánta delicia encuentro en ella? ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo al prójimo? ¿Cuánto amo yo su palabra? El cumplimiento de esta ley, el amor a Dios, a su palabra, a su ley, nos va a decir cuál es nuestro estado espiritual. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Nos está mostrando que violar la ley mata. Y si yo no me había dado cuenta que ese mismo mandamiento me estaba llevando a la muerte. ¿Qué hizo el pecado? Y es lo que Pablo continúa en este versículo 11. El pecado usó la ley para darme muerte. Mire el engaño, la maldad, lo que hace el pecado. Y el pecado te va a decir, tranquilo, eso no es mayor cosa. Es relativo, todo mundo lo hace. Todo se puede, sin exagerar. Eso te va a decir el pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El pecado me engañó, tomó la ley. Y después que yo me di cuenta que caí, claro. El pecado va a decir, mira, tú puedes codiciar, tú puedes comer tranquilamente, con tal que no exagere, hasta que lleva al hombre hasta la muerte. Y esta es la guerra, el conflicto que crea el pecado entre la carne y lo espiritual. ¿Qué pasará si hacemos caso al pecado?
a la ley del pecado, nos llevará a la ruina, a la destrucción, a la muerte, a la condenación. Eso es lo que muestra el apóstol Pablo. El pecado mata. Es por eso que la Biblia nos dice que el Señor Jesús vino a deshacer. Y Cristo ha venido para que el Espíritu haga en nosotros una novedad de vida. Por eso es que le dijo él a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino. Porque solo un hombre que ha nacido de nuevo puede batallar y ganar esta guerra. Y Dios va a darnos el poder y la fuerza para batallar y poder ganar esta guerra que se gana de manera espiritual, no con la carne, no de otra manera. Así que esto nos queda ahora bien claro que nosotros no podemos culpar a la ley, es mala, que nos lleva, que por eso nosotros no vivimos la ley porque la ley nos lleva al pecado y la ley es mala, la ley no es mala, la ley, dice Pablo en este versículo 12, es santa, es justa y es buena, pero el pecado utiliza lo bueno para engañar al hombre. El pecado muestra como atractivo todo lo que la ley prohíbe. Es la trampa más grande que pueda utilizar el mismo enemigo. Por eso decíamos que el enemigo no está en pos de tomar posesión de nadie, mucho menos de los que tienen el Espíritu de Dios. Él influencia para que el hombre peque y caiga y muera. Este jueguito y este engaño es lo que le pasa al ratón en la trampa. ¿Y quién tendría la culpa de que el ratón caiga en la trampa? ¿La tendrá el queso? ¿La tendrá la trampa? ¿O la tiene la codicia? O sea, la culpa tampoco es porque alguien le dijera, cuidado, es que el pecado lo lleva, o sea, el deseo lo lleva, el deseo. Y Santiago dice, ¿cuándo es que pecamos? Cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el pecado. Así que la culpa no es de la trampa, no es del queso. La culpa no es de la ley. El pecador es seducido. Aquí la ley no la podemos, la ley de Dios, cuando hablamos de la ley de Dios. Porque Pablo en este texto nos habla de la ley de Dios y también nos habla de la ley del pecado. Confundamos estas dos leyes. Una es la ley de Dios, que es la ley que nos señala todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios demanda. Y la ley del pecado, que es todo lo contrario de la ley de Dios. Lo que debe quedarnos bien clarito es que la ley es espiritual y nosotros llevamos la herencia de Adán, que podemos ser engañados, y aquí es sumamente importante en esta guerra, es importante que seamos apercibidos y pendientes, porque todos, en esto no hay nadie tan listo que no pueda caer. Todos podemos caer en determinado momento. Por eso el apóstol Pablo dice, oiga, que en el 15, me engañó, dice el 15, el pecado me engañó, porque yo no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. Claro, porque el mal se muestra bonito, atractivo, como a Eva. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo, entonces la ley es buena. Lo malo es la naturaleza pecaminosa. La ley no conduce a nadie al pecado. Ella solo se encarga de señalar qué es pecado, qué es malo. Aquí es sumamente importante tener una conciencia ilustrada con la palabra de Dios. Hombres y mujeres de oración que buscan constantemente la presencia del Señor para que su misma naturaleza pecaminosa no los engañe. Sino, lo que Pablo está mostrando aquí es que si no fuera por la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, caeríamos fácilmente ante el pecado. Pero Dios ha puesto una conciencia que puede darse cuenta entre lo bueno y lo malo, y nos anuncia y nos dice. Y ese es el trabajo de la ley, ilustrar la conciencia. Eso es malo, eso no se hace. A Dios no le agrada. Entonces es importante una buena conciencia ante Dios, la conciencia limpia, lavada, ilustrada por la palabra de Dios. Hombres que mantienen una vida de oración, que conocen bien la palabra, que interpretan bien el texto. Pasemos a la última parte de este texto, y son los versículos 18 hasta el 25. Y en este texto encontramos cómo el pecado crea ese
conflicto entre las dos naturalezas y las divide. Hay un dicho, divide y vencerás. Y el pecado es justo, es especialista en esto, en dividir. Y cuando divide, gana. Divide y vencerás. Dijimos versículos 18 hasta el 25. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hablando de la ley del pecado. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en el versículo 24 el apóstol Pablo hace una exclamación fuerte. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué conflicto crea el pecado en la mente, en la conciencia de las personas que no entienden la palabra de Dios, que no entienden estas dos naturalezas que hay en cada uno de nosotros? Una de las naturalezas tiene la ley de Dios y quiere obedecer la ley de Dios. La otra naturaleza pecaminosa tiene la ley del pecado y quiere obedecer y arrastra. Por eso Pablo dice, yo sé que en mí, en mi carne, es la carne no admite las cosas espirituales, no cumple con las cosas de Dios. Por eso la carne no quiere ley, ya tiene su propia ley, la ley del pecado. Que dice, en mí no mora el bien, porque el querer el bien está, pero no el hacerlo. Debemos tener bien claro que la vieja naturaleza es malvada. Eso está dentro de nosotros, sí, hay una vieja naturaleza malvada, corrupta, es incorregible. La voluntad no puede contra ella. La voluntad se ve en aprieto para poder contradecirla. No puede. Necesitamos que sea el espíritu que cree esa nueva naturaleza que pueda contrarrestar esa naturaleza pecaminosa. Domina la voluntad, no hay voluntad que pueda resistirla. No existe ningún medio que pueda ayudarnos a esquivar o alejarnos del pecado, porque el pecado llama. Lo que dice el 20, versículo 20, es que yo no hago lo que quiero, sino el mal que yo no quiero. El pecado, cuando clava sus garras, no suelta hasta que arranca lo que quiere, hasta que se consigue lo que quiere. Aquí es sumamente importante entender que el mal no está fuera de mí, no está fuera de nosotros, no está fuera del hombre. El mal está dentro de él. Lo domina hasta que lo hace un esclavo. Por eso el Señor Jesús dijo que el que hace pecado es esclavo, y el pecado es un mal amo. Busca siempre complacencia para él. Por ello, encontramos en la otra naturaleza que Pablo dice, y yo quiero hacerlo, pero no puedo, porque al hombre espiritual, al nacido de nuevo, le encanta obedecer la voluntad de Dios. Pero cuando el pecado toma control, oiga, está hablando un hombre espiritual, está hablando Pablo, un hombre que había creído en el Señor Jesucristo y había experimentado esta guerra en sí, y nos enseña, porque si le prestamos atención al apóstol Pablo, vamos a aprender que también en mí hay la misma guerra que tenía él. Como el pecado toma control de la carne, se opone a que lo espiritual haga la voluntad de Dios, que se consagre. El pecado quiere arrastrar al nuevo hombre hasta que haga su voluntad. Aquí es donde es importante la palabra, la búsqueda, la oración, porque el pecado siempre va a buscar la manera de dominar la baja naturaleza hasta ponerla en contra de lo espiritual. Por ello hablamos de guerra. Es una guerra que hay entre el hombre viejo y el hombre nuevo, en conflicto. ¿Y quién va a ganar? Porque ya suficiente leña tiene el hombre viejo. Toda una vida de pecado.
suficiente fuerza. Aquí la necesidad de la búsqueda de agradar, de estar queriendo hacer la voluntad de Dios, buscando cuál es la voluntad de Dios, pegándose a la palabra, en actitud de oración, entrega total, consagración. En el versículo 24 encontramos que Pablo hace una exclamación fuerte de alguien que ha estado en la guerra y escucha las bombas y los muertos y el desastre. Y Pablo dice, pero miserable de mí en esta guerra. ¿Cómo caí en este lugar? ¿Cómo estoy metido en esta guerra y no encuentro la forma de cómo salir? Porque es que la guerra entristece, la guerra mata. Hay gente que se ha muerto sin que le caiga una bomba. La vida del creyente se puede tornar, hoy hablo de la vida del creyente, se puede tornar muy triste si realmente no somos conscientes de esta lucha interna en la que tenemos que trabajar en lo espiritual, en la búsqueda de Dios, la cercanía con Dios, en la soledad con Dios, en el estudio, en la oración. Esta es la mejor arma que pueda tener el nuevo hombre para poder combatir a su enemigo, que están dentro, viven juntos en el mismo cuerpo. Y la única manera, el arma más poderosa está en la palabra, en la oración, en la búsqueda, en la consagración. Y de allí viene el consuelo nuestro en dicha guerra. Así que Pablo, angustiado, sintiendo esta guerra entre la carne y el espíritu, es grave, peligrosa, esclavizante. Imagínense usted en una guerra y suena la bala, y suena la bomba, la metralleta, el ruido de la gente, el quejido, en fin, cuántas cosas. Pero Pablo, en esta escritura, mire cómo Pablo, con qué sabiduría divide este texto en dos partes, porque ya en el versículo 25 Pablo dice: ay, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, gloria a Dios. Es la salvación, no hay otro. Nadie más puede ayudarme en esta guerra. Después de hablar tanto de lo que es el conflicto, de lo que es el pecado, Pablo ahora nos da en los últimos versículos y dice: el alivio viene de lo alto. Como pudo haber dicho el salmista, mi socorro viene de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora soy consciente a quién voy a servir. Ahora elijo, ahora que conozco, ahora que tengo la libertad de Cristo que me ha dado el conocimiento, el entendimiento, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora puedo respirar en medio de la guerra y decir gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Así que la principal arma de esta guerra no es ir a buscar al pastor a que me haga liberación, porque la gente quiere salirse en esta guerra buscando liberación de los hombres, liberación de los pastores, de los grandes líderes. Y Pablo está diciendo, es que sin Cristo estamos totalmente perdidos. No es tu líder, no es que oren por ti para ser libre, es que Él ya te ha hecho libre. Reconoce que Él te ha dado la parte espiritual para que batalles esa ley. Y es por eso que es usado el Pablo en el libro de Efesios, nos habla acerca de esa guerra y de las armas que tenemos. Y en esa guerra, Pablo anuncia en el libro de Efesios y de las armas que tenemos, no habla de ese exorcismo y de esa liberación que hacen los hombres, sino de vestirse de Dios. El vestido viene de lo alto. No hay otra forma. Concluyamos, aunque se hace un énfasis excesivo o algunos subestiman este conflicto, esta guerra es real. Esta guerra es real. Y debemos entender que existe tanto la ley del pecado como la ley de Dios. La mala es la ley del pecado, la ley de Dios no es mala, no la mire como mala. Lo que Pablo está diciendo es que ella es santa, es justa, pero sea consciente que el pecado la usa para que usted la viole y condenarlo.
y señalarlo. Es astuto, es lo que nos está mostrando el texto, que el pecado es astuto y usa lo bueno, la ley de Dios, para hacer que el hombre peque y luego le dice, mira lo que has hecho, y arruinar su vida, y condenarlo, y destruirlo, y acabar con él. Recuerde que Dios le dijo al hombre, no comas. El enemigo le dijo, tranquilo, come. Desde entonces hay ese conflicto interior. El pecado, debemos ser conscientes, el pecado que crea conflicto entre la carne y el espíritu. Divide, claro, divide y vencerás, y después que divide, domina, claro. Si no hay división, no vence. Necesita dividir para vencer y dominar. ¿Nos queda claro? Nos lo dice la palabra, no lo que enseña. Sí, Señor. También nos queda claro que sin amor a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la búsqueda en oración, vamos a ser presa fácil del enemigo. No sea presa fácil. Péguese a las cosas de Dios. Como Santiago pudo haber dicho, someteos pues a Dios, resistid, mire, no dice échenlo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resista, resista, resista. Las fuerzas no son suyas. Para resistir necesita las fuerzas de lo alto. Pídala, clame, busque, lea, aprenda. Esas son las armas que el Señor nos ha dado. Mil gracias. Mi nombre es Blas Negrete Soto y me ubica en las redes sociales. Dígale a otro, va a ser de gran bendición. Gracias a esas personas que están siguiendo todos los días. Que Dios les bendiga. Mil gracias. Hasta la próxima. Seguimos este estudio en la epístola a los romanos. Ahí vamos llevando esta serie poco a poco, porque sabemos que es de gran bendición. Dios te bendiga.